Vamos a desarrollar este ejercicio, el cual es un ejercicio bastante interesante, donde básicamente, como pueden ver, acá tenemos una placa, ¿sí? Es un bloque al cual estamos llamando que es una placa, cuyo espesor es de 0.25 pies, es decir, esta pequeña alturita, ¿sí? Este espesor es de 0.25 pies de acuerdo a dato del problema. También nos están indicando que su peso específico es de 180 libras sobre pie cúbico. Es decir, puede ser un material, no lo sé, de acero, de bronce, pero el peso específico de este material tiene estas características, ¿no? De 180 libras sobre pie cúbico. Nos están pidiendo determinar la ubicación de su centro de gravedad y también nos están pidiendo calcular la tensión de cada una de estas cuerdas. Entonces aquí vamos a ver cómo desarrollamos este ejercicio, el cual me parece que es bastante interesante. Como pueden ver, también nos están dando la ecuación de esta curva, ¿no? Que es igual a y elevado a la 1 medio más x elevado a la 1 medio igual a 4. Básicamente sería la ecuación de toda esta curva, como pueden ver acá, la cual la estoy indicando. Muy bien, empezamos a desarrollar. Para lo cual, lo primero que vamos a hacer es tratar de encontrar el centro de gravedad de todo este bloque. Y para eso nos centramos en el eje X y en el eje Y. Y en este eje X y en este eje Y vamos a graficar, digamos, este bloque viéndolo desde arriba hacia abajo. Y viéndolo desde arriba hacia abajo, básicamente tendríamos este bloque, ¿sí? Como pueden ver, acá cercano al eje Y, alejado, se encuentra este punto, que básicamente sería este punto de la placa. Y alejado al eje X sería este punto, que representa a este punto de la placa. Y toda esta curva está representada por toda esta curva. Esto sería la placa, ¿no? Visto desde arriba hacia abajo. Entonces, para poder calcular su centro de gravedad, vamos a graficar un pequeño rectángulo que pueden ver acá, el cual tiene un ancho que es bastante pequeño. Podemos decir de que ese ancho es igual a 0.000 y le pueden poner varios ceros, 1, ¿no? Digamos 0.000000001 multiplicado por esta altura te va a dar una pequeña diferencial de área, la cual le vamos a llamar diferencial de área sub 1. Exactamente al costadito vamos a graficar otro rectángulo cuyo espesor o ancho de este rectángulo es también bastante pequeño, de la misma forma como el primer rectángulo, que sería 0. Digamos que esta base es igual a 0.00000000001. Por lo tanto, esa base multiplicado por esta altura me va a dar un pequeño diferencial de área. Y así graficamos miles, millones de rectángulos hacia la derecha hasta este último rectángulo, que también va a tener un pequeño diferencial de área, que le estamos llamando diferencial de área sub n. Ahora vamos a graficar un rectángulo cualquiera en la parte del medio, ¿sí? El cual vamos a decir que tiene un área igual a diferencial de área. Es un área cualquiera, este rectángulo puede ubicarse más hacia la derecha, más hacia la izquierda, puede ser este rectángulo, puede ser este rectángulo, es un rectángulo cualquiera, que vamos a decir que tiene un área igual a diferencial de área, ya que es un área ínfima, un área muy pequeña. Como repetí anteriormente, el ancho de este rectángulo vendría a ser bastante pequeño, el cual vamos a decir que es un diferencial de x, ¿sí? Entonces, al decir que es un diferencial de x la base de este rectángulo, entonces estamos diciendo que, lógicamente, que es una longitud bastante pequeña, bastante ínfima, ¿no? Es decir, puede ser 0.00000000001. Es una base, una longitud de base bastante pequeña. Este punto representa el centro de gravedad de este rectángulo que estamos graficando, donde podemos ver de que se encuentra a una distancia x, ¿sí? A una distancia x desde el origen, ¿sí? Desde el origen nos dirigimos hacia la derecha hasta alcanzar la altura de este centro de gravedad de este pequeño rectángulo, entonces va a ubicarse a una distancia x, lo cual básicamente sería el centro de gravedad de este rectángulo, ¿ok? Esta distancia x podemos decir que es igual al centro de gravedad de este rectángulo. Ahora, verticalmente tenemos el eje Y, entonces este sería el centro de gravedad en el eje Y de este rectángulo.
Y como pueden ver, acá este punto, acá tenemos la ecuación de toda esta curva, por lo tanto es esta misma ecuación. Por lo tanto, este punto, lógicamente, representa x, y, ¿sí? Es un punto cualquiera en el eje X, es un punto cualquiera en el eje Y. Por eso es que hemos dicho que acá se encuentra a una distancia X el centro de gravedad en la dirección del eje X, lo cual es igual al centro de gravedad en el eje X de este rectángulo analizado. Ahora, esta coordenada es básicamente x, y, ¿sí? Por lo tanto, si es que esta altura hasta este punto es y, este centro de gravedad es exactamente igual a la mitad de esta altura, es decir, sería igual a y medios. Sabiendo esto, entonces podemos decir de que el centro de gravedad en x sería igual a x para este rectángulo, y nosotros deseamos calcular el centro de gravedad promedio de toda esta figura. Acá tenemos millones de rectángulos, acá tenemos rectángulo 1, rectángulo 2 y así tenemos un montón de rectángulos hasta este último rectángulo. Por lo tanto, este centro de gravedad promedio en el eje X sería igual, podemos aplicar un ponderado y eso sería igual al centro de gravedad sub 1, es decir, al centro de gravedad del primer rectángulo multiplicado por este diferencial de área sub 1 más el centro de gravedad en el eje X de este segundo rectángulo multiplicado por el diferencial de área sub 2 y más, así seguimos sumando todos los rectángulos hasta este último rectángulo, que sería más el centro de gravedad de este rectángulo multiplicado por esta área. Y todo esto tendríamos que dividirlo entre la sumatoria de todas estas áreas, ¿sí? Hasta la última área. Al realizar esta operación, básicamente, ¿qué estamos obteniendo? Estamos obteniendo el centro de gravedad en el eje X promedio. Matemáticamente, aquí lo que tenemos básicamente es el centro de gravedad multiplicado por diferencial de área, pero sería la sumatoria, ¿no? La sumatoria de todo esto, de forma genérica, estaría expresada de esta forma. Pero esto también lo podemos expresar como una integral. Entonces, ¿esto qué significa? Traducido, básicamente significa que sería este centro de gravedad multiplicado por esta área más este centro de gravedad de este segundo rectángulo multiplicado por su respectiva área y así sucesivamente hasta el último rectángulo. Acá estamos integrando esta integración, básicamente esto es lo que significa, y todo esto dividido entre el diferencial de área, que básicamente sería la sumatoria de todas estas áreas, y lo expresamos como integral. Lo primero que tenemos que hacer es calcular este diferencial de área. Acá sería igual. Entonces acá tenemos este rectángulo, ¿sí? Un rectángulo cualquiera, y el área de este rectángulo sería igual a esta altura, ¿sí? Que en este caso sería y, multiplicada por su base, donde hemos dicho que es igual a diferencial de x. Entonces acá lo primero que tenemos que hacer es calcular y en función de x. Tenemos acá esta variable a que representa el área, tenemos esta variable y esta variable x. Acá básicamente necesitamos solamente dos variables, en este caso a, y en este caso podría ser todo en función de y o todo en función de x. Se nos hace más sencillo calcular y en función de x. Entonces esta ecuación la tenemos que acomodar de tal forma de calcular y en función de x. Entonces copiamos este y elevado a la 1 medio, sería igual a este 4, y este positivo x elevado a la 1 medio pasa como negativo. Lo que tenemos que hacer, visualmente podemos ver que lo único que tenemos que hacer es elevar tanto a la izquierda como a la derecha al cuadrado. Acá a la izquierda, al elevar y elevado a la 1 medio al cuadrado, tendríamos y esto sería igual. Todo esto al elevarlo al cuadrado nos sale que sería este 4 al cuadrado es 16 menos 2 que multiplica 4 y que multiplica a x elevado a la 1 medio, nos sale toda esta expresión, más x elevado a la 1 medio al cuadrado, que sería igual a x. ¿Sí? Entonces reemplazamos el valor de y en función de x multiplicado lógicamente por su diferencial de x. Integramos tanto a la izquierda como a la derecha. Entonces al inicio partimos desde 0 y de la misma forma en x también desde 0 y vamos a llegar hasta el área A, ¿sí?
hasta el área última, que le estamos llamando área A. Y acá la longitud final sería 16, como pueden ver, ¿sí? Toda esta longitud es de 16 pies, o feet en inglés, ¿no? Entonces sería desde 0 hasta 16. Parte desde 0 hasta 16. Al realizar esta integración de la izquierda nos queda igual a A, que va desde 0 hasta A, y eso sería igual, y nos concentramos en esta integración. Sería acá x elevado a la 0, por lo tanto sería este exponente 0 más 1 sería x elevado a la 1, y este exponente 1 pasa a dividir a este 16, que básicamente es 16 entre 1 es igual a 16, menos, acá sería x elevado a la 1 medio más 1, que es x elevado a la 3 medios, y este 3 medios pasa a dividir a este 8, que básicamente nos sale 16 tercios, más, acá sería x elevado a la 1 más 2, que es básicamente x elevado al cuadrado, y este 2 pasa a dividir, que básicamente nos queda esto, y varía desde 0 hasta 16. Entonces reemplazamos este a en vez de este a, es igual a a, menos este 0 en vez de a es igual a 0, y eso sería igual a todo lo que está a la derecha, lo volvemos a copiar, pero en vez de x reemplazamos con 16, menos esta misma expresión, pero en vez de x colocamos este 0. Entonces acá a menos 0 es igual a, y al realizar toda esta operación nos sale que esto es igual a 42.67 feet al cuadrado o pies al cuadrado. Es decir, el área de esta placa, que la vemos desde arriba hacia abajo, que básicamente sería toda esta área, sería igual a 42.67 pies elevado al cuadrado. Ya tenemos esta parte, ¿sí?, de la ecuación. Borramos la pizarra y continuamos realizando este cálculo. Entonces acá tendríamos el centro de gravedad en el eje X, básicamente está expresado con la letra X, multiplicado por el diferencial de área. El diferencial de área de este rectángulo, que es un rectángulo cualquiera, básicamente está dado por esta altura Y, que en función de X es igual a todo esto, que simplemente lo copiamos, multiplicado por la base, que básicamente es igual a diferencial de X. Y todo esto dividido entre la integral del diferencial de área, que básicamente sería la sumatoria de todas estas áreas, que básicamente sería el área que ya hemos calculado, es decir, 42.67. Y esta integral varía desde 0 hasta 16. Entonces volvemos a copiar todo esto y nos centramos en esta multiplicación. Sería x por 16, sería 16x, menos este 8, y que multiplica a x elevado a la 1 medio por x es x elevado a la 3 medios, más x por x sería igual a x al cuadrado. Nos centramos en esta integración y acá sería igual x elevado a la 1, la integral sería este 1 más 1 sería x elevado al cuadrado, y este 2 pasa a dividir, es decir, sería 16 entre 2 es igual a 8. Menos, acá sería este x elevado a la 3 medios más 1 es igual a 5 medios, y este 5 medios pasa a dividir a este 8, que sería igual a 16 quintos. Más, acá sería este x, este 2 se suma 1, sería 3, y este 3 pasa a dividir. Y esto varía desde 0 hasta 16. Al realizar esta operación, volvemos a copiar todo esto y en vez de x colocamos este número 16, menos, volvemos a copiar todo esto y en vez de x copiamos este número 0. Es así que después de realizar toda esta multiplicación, suma, resta y división, nos sale que el centro de gravedad promedio en el eje X sería igual a 3.2 pies, o también llamado feet en inglés. Y eso es lo que colocamos acá. Mucho ojo, acá lo estoy colocando en español, acá lo estoy copiando en inglés. Acá pude haber copiado 3.20 pies, ¿no? O acá feet elevado al cuadrado. Da lo mismo. Entonces ahora nos centramos en calcular el centro de gravedad en el eje Y. Y ese centro de gravedad es igual a Y medios. Pero nos interesa calcular el centro de gravedad promedio, ¿sí? Acá tenemos miles, millones de rectángulos. Y de esos miles o millones de rectángulos vamos a hacer su ponderado y vamos a calcular el Y promedio. Y eso sería igual básicamente al primer centro de gravedad de este primer rectángulo multiplicado por su área, más el centro de gravedad de este segundo rectángulo multiplicada por su respectiva área, y más así
sumamos todos los rectángulos, los miles o millones de rectángulos, hasta este centro de gravedad de este último rectángulo multiplicado por su respectiva área. Y todo esto dividido entre la sumatoria de todas las áreas. Y eso es básicamente lo que nos daría el ponderado, ¿no? El centro de gravedad ponderado de todos estos rectángulos, que básicamente sería el centro de gravedad en el eje Y de toda esta figura. Entonces, al desarrollar toda esta expresión, la podemos expresar simplemente como el centro de gravedad Y multiplicado por su diferencial de área, y básicamente sería la sumatoria, ¿no?, de todos ellos, es decir, la integral, dividido nuevamente entre el diferencial de área y su sumatoria, es decir, su integral. Entonces acá tendríamos el centro de gravedad en el eje Y de forma genérica, está expresado como Y medios. Entonces el Y promedio sería igual a la integral. Como pueden ver, acá tenemos Y medios. Ya hemos calculado Y en función de X, y eso es lo que queremos calcular. Por lo tanto, si esto es Y medios, a todo esto lo dividiríamos entre 2. Entonces sería 16 entre 2 es 8, menos 8 multiplicado por X a la 1 medio entre 2 sería 4 multiplicado por X a la 1 medio, más acá tendríamos X medios, ¿no? Todo esto lo estamos dividiendo entre 2 para tener Y medios. Y multiplicado por el diferencial de área. Pero el diferencial de área estaría expresado por Y multiplicado por diferencial de X. Y Y es igual a todo esto. Y eso es lo que colocamos acá, ¿sí? Todo esto representa a esta altura Y. Y multiplicado por el diferencial de X, así tenemos este diferencial de área. Y todo esto entre la sumatoria de todas estas áreas, que básicamente es el área que ya hemos calculado, el área de la placa. Y esta integración va desde 0 hasta 16, ¿no? En el eje X va desde 0 hasta 16, ya que esta sería toda la longitud. Y al realizar esta multiplicación, ¿sí?, nos sale toda esta expresión. Eso lo pueden hacer ustedes manualmente y van a ver que les debería de salir todo esto. Y al realizar esta integración nos sale, volvemos a copiar todo esto y nos centramos en esta parte, ¿no?, en la integración. Sería 128 multiplicado por X menos, acá sería X elevado a la 1 medio más 1 es igual a X elevado a la 3 medios. Este 128 entre 3 medios nos sale este valor numérico, más acá sería X elevado a la 1 más 1 sería X elevado al cuadrado, y este 2 pasa a dividir a este 48, que sería 24, menos X elevado a la 3 medios más 1 es igual a 5 medios, y este 5 medios pasa a dividir, es decir, sería 8 entre 5 medios, sale 16 quintos, más X elevado a la 2 más 1, que es 3, y este 3 pasa a dividir, sería 6, ¿no? Ese 3 pasa a multiplicar a este 2, ¿no?, que también ya estaba dividiendo. Y todo esto va desde 0 hasta 16. Al realizar esta operación, básicamente copiamos todo esto, pero en vez de X lo reemplazamos con 16, menos, volvemos a copiar todo esto, y en vez de X lo reemplazamos con 0. Al realizar toda esta operación nos sale que el centro de gravedad en el eje Y sería igual a 3.2 pies o feet, ¿no?, que lo expresamos en inglés, y eso lo copiamos en esta parte de la pizarra. Borramos la pizarra y, como pueden ver, ya hemos calculado la ubicación del centro de gravedad de todo este bloque, ¿sí? En el eje X básicamente estaría 3.2, en el eje Y 3.20, ¿no? Vamos a hacer un corte acá, un corte acá y un corte acá, de tal forma que podamos calcular las tensiones, ¿no? Acá habría una tensión, le vamos a llamar tensión T sub A, acá habría otra tensión que va hacia arriba, tensión T sub B, y acá otra tensión que va hacia arriba, que sería tensión T sub B. Y este centro de gravedad lo ubicamos 3.20 pies en el eje X, ¿sí?, y 3.20 pies en el eje Y, acá está el eje y en esta intersección se encuentra su centro de gravedad, y lógicamente que el peso de toda esta placa se va a ubicar en este centro de gravedad, ¿no? Eso es lo que podemos decir. Acá este sería el peso de la placa, lógicamente que va hacia abajo, misma dirección que el eje Z, pero hacia abajo, dirección y sentido hacia abajo.
Entonces nos están pidiendo calcular la tensión de cada una de estas cuerdas. Lo que vamos a hacer es, vamos a calcular primero el peso de la placa, el cual es igual al peso específico multiplicado por el volumen, ¿no? Peso específico sabemos que es igual a peso entre volumen, por lo tanto peso entre volumen por volumen, básicamente tendríamos el peso de la placa. Entonces el volumen básicamente sería igual al área de toda esta placa multiplicado por el espesor de esta placa. De esa forma podemos calcular el volumen de esta placa. El peso específico de esta placa es igual a 180 libras sobre pie elevado al cubo, y esto que multiplica al área de la placa, pero ya hemos calculado el área de la placa, que es igual a 42.67 pies elevado al cuadrado, y que multiplica el espesor de la placa, que de acuerdo a todo el ejercicio es igual a 0.25 pies. Básicamente sería esta pequeña altura, ¿no? Esta pequeña altura, este espesor. Por lo que al realizar esta multiplicación nos sale que el peso de la placa es igual a 1920.15 libras, y eso es lo que colocamos acá, ¿no? Este peso, que se encuentra ubicado en este centro de gravedad que ya hemos calculado, sería igual a 1920.15 libras. Muy bien, ya tenemos todo para poder calcular lo que nos están pidiendo, las tensiones en estas tres cuerdas, y para eso podemos decir que aplicamos sumatoria de momentos en el eje X igual a 0. Todo este bloque se encuentra estático, no se encuentra en movimiento, por lo tanto podemos aplicar sumatoria de momentos en el eje X igual a 0, podemos aplicar sumatoria de momentos en el eje Y igual a 0, también podríamos aplicar sumatoria de momentos en el eje Z igual a 0, también podemos aplicar sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0, sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0 y sumatoria de fuerzas en el eje Z igual a 0. Empezamos con sumatoria de momentos en el eje X igual a 0. ¿Qué significa esto? Cogemos a este eje X como si fuese una bisagra, ¿sí? Imagínense que esto es una puerta y que todo este bloque puede girar alrededor de este eje X, ¿sí? Puede girar, digamos, en sentido horario o antihorario, ¿no? En este caso vamos a decir que sumatoria de momentos en el eje X igual a 0 y que el movimiento en el sentido horario es igual a positivo. Es decir, si nos paramos acá en el eje X y miramos hacia el punto de origen, si es que este bloque gira en el sentido horario alrededor del eje X, sería positivo, esos momentos son positivos. Entonces imagínense de que esto es una bisagra y esto es una puerta giratoria. Si ustedes están mirando desde el eje X, desde este eje X hacia el centro, esto podría girar, sabemos que no está girando, pero podría girar, ¿sí?, en este sentido o en este otro sentido. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que pueden hacer girar a este bloque? No va a ser la fuerza de T sub A ni la fuerza de T sub B, ya que se encuentran en el eje, ¿no? El momento que se generaría estaría dado por este peso de esta placa, ¿sí?, que sí me originaría una fuerza que podría hacer girar a este bloque, y también la tensión T sub C. Entonces en momentos sabemos que debemos de multiplicar fuerza por distancia, ¿no? La fuerza, en este caso, en el sentido horario, que cuál de estas dos fuerzas me genera un momento positivo, sería básicamente este peso de placa, ya que si ustedes se paran acá en el eje X y miran hacia el centro, esto está empujando a que esto gire en sentido horario, ¿no? Por lo tanto sería el peso de placa multiplicado por el Y promedio, ¿sí? Básicamente sería esta distancia. El Y promedio está en el eje X por esta distancia, ¿sí? Esta distancia básicamente es este Y promedio. Y esta fuerza está originando un momento en sentido negativo de acuerdo a la convención que estamos poniendo, por lo tanto sería menos. ¿Por qué negativo? Porque originaría que gire todo esto en sentido antihorario, ¿no? Entonces sería menos esta fuerza T sub C multiplicado por toda esta distancia, que sería igual a 16 pies, y todo esto es igual a 0, ¿no? Entonces, mucho ojo, acá, si es que este es el eje que estamos analizando, acá esta fuerza tiene que ser perpendicular a este eje, lo cual lo es, y esta distancia también tiene que ser perpendicular a este eje, lo cual también lo es, ¿no? Sería este Y promedio. Entonces el peso de la placa ya lo hemos calculado, que es igual a 1920.15 libras. El Y promedio serían estos 3.9
3.20 pies menos todo esto, ¿no? Igual a 0. Entonces volvemos a copiar todo esto y todo esto que está negativo pasa al otro lado con signo positivo, por lo que t sub c sería igual a todo lo que está al otro lado, que es igual a esta multiplicación, y esto que está multiplicando a t sub c pasa a dividir. Al realizar esta multiplicación y división nos sale que t sub c es igual a 384.03 libras. Ya tenemos el valor de esta tensión, ¿sí? Así que sería 384.03 libras. Ahora vamos a calcular sumatoria de momentos en el eje Y, en este eje, ¿sí? Entonces ahora vamos a calcular sumatoria de momentos en el eje Y y vamos a decir que eso es igual a 0. Y vamos a dar de convención que todo lo que gire en sentido horario es positivo. Nos paramos acá en el eje Y y miramos hacia el punto de origen y decimos de que todo este bloque puede girar alrededor de este eje, ¿sí? Entonces podría girar de esta forma o de esta forma, ¿no? Sabemos que no está girando, pero hacemos esta asunción. Por eso es que decimos sumatoria de momentos en el eje Y igual a 0. Entonces, ¿qué fuerzas son las que originarían que todo este bloque gire alrededor del eje Y? No sería esta tensión T sub C, tampoco esta tensión T sub B, ¿no? Porque pasan justamente por el eje, pero sí sería este peso de placa y esta tensión T sub A. Estamos diciendo que todo lo que origine un giramiento en el sentido horario es positivo. Entonces, de estas dos fuerzas, ¿cuáles originarían que gire en sentido horario? Ustedes se paran acá y están mirando hacia el centro. Sería esta fuerza, ¿no? Originaría que gire en sentido horario. Por lo tanto, sería esta fuerza T sub A que multiplica a toda esta distancia de 16 pies. Y esta fuerza, que vendría a ser el peso, origina que todo este bloque intente moverse en sentido antihorario. Por lo tanto, sería menos peso de placa que multiplica a esta distancia, que básicamente sería el centro de gravedad en el eje X, ¿sí? Sería esta distancia, centro de gravedad en el eje X promedio, y eso es igual a 0. Volvemos a copiar esto menos el peso de placa, que ya lo hemos calculado, que multiplica a esta distancia, que sería de 3.20 pies o feet, igual a 0. Volvemos a copiar esto y todo esto pasa al otro lado, pero con signo cambiado. Por lo tanto, la tensión T sub A sería a todo esto que está a la derecha, y este 16 pasa a dividir, y al realizar esta multiplicación y división nos sale que la tensión T sub A sería igual a 384.03 libras. Finalmente nos está faltando calcular la tensión T sub B, para lo cual podemos aplicar sumatoria de fuerzas en el eje Z igual a 0, ¿sí? Ya que todo esto está en equilibrio, podemos aplicar esto y, de acuerdo a convención de signos, asumimos que todo lo que va hacia arriba es positivo. También pudimos haber asumido que todo lo que va hacia abajo es positivo. En este caso estamos asumiendo que todo lo que va hacia arriba es positivo. Entonces, ¿qué fuerzas van hacia arriba? Sería tensión T sub A más tensión T sub B más tensión T sub C. Y eso es todo lo que va hacia arriba. Pero lo que va hacia abajo es negativo, por lo tanto sería menos el peso de la placa, y eso es igual a 0. Tenemos el valor de tensión T sub A, lo copiamos acá. No tenemos el valor de la tensión T sub B, que es lo que deseamos calcular, más el valor de la tensión T sub C, que también lo copiamos, menos el peso de la placa, que también lo copiamos, y eso es igual a 0. Por lo que acá sería tensión T sub B. Al realizar esta suma y resta nos sale menos 1152.09 libras igual a 0. Todo esto pasa al otro lado con signo positivo y nos saldría que la tensión T sub B sería igual a 1152.09 libras. Como pueden ver, ya hemos calculado todo lo que nos está pidiendo este ejercicio, y también se puede ver que la tensión T sub B es la que ejerce una mayor fuerza comparado a la tensión T sub C y a la tensión T sub A. Que Dios los bendiga.